Buenas tardes a todos. Mi nombre es José Luis Serrato Patiño, ingeniero de alimentos. El día de hoy vamos a hablar de educación sanitaria y normatividad. Este curso de higiene para manipuladores de alimentos se convierte en una información muy importante para desarrollar las actividades importantes en torno a la industria de alimentos. Entiéndase la industria de alimentos como dos escenarios importantes. Uno, la industria de procesamiento de alimentos. Entonces, la industria de las empresas grandes de producción de lácteos, cárnicos, panificadoras, procesadoras de frutas y hortalizas, y también entiendas el sector gastronómico, restaurantes, hoteles y todos esos lugares donde se sirve comida de manera directa. Y la industria de alimentos es aquella donde se transforma, se procesa y se distribuye y se mantiene, digamos, en los anaqueles de los supermercados o las tiendas. Entonces, teniendo en cuenta esta información, vamos a hablar qué son los alimentos. Los alimentos, porque hablamos de manipuladores de alimentos, pero a veces no conocemos como tal el concepto de los alimentos. Los alimentos es un producto natural o artificial que se elabora o no, o sea, algunos no van a tener ningún grado de transformación, que ingerido aporta al organismo los nutrientes y la energía necesaria para el desarrollo de procesos biológicos. Nosotros nos alimentamos. Lo que pasa es que a veces solo comemos, por eso los alimentos es tan importante partir de conceptos como los tratamientos térmicos, la conservación y eliminar todos esos mitos y leyendas que se ven en esta industria. Quedan aquí incluidas las bebidas. La presente definición no habla de las no, o sea, habla de las no alcohólicas. Las alcohólicas no entran como alimento. Y aquellas sustancias con que se sazonan algunos comestibles, como las especias y estos caldos o estos productos deshidratados que ayudan a darle sabor a los alimentos. Entonces, esa es la definición de alimento. Partamos acá de un mito muy claro. En una sesión posterior vamos a hablar un poco del error que se comete cuando uno menciona que un alimento es lo que comemos. Y alimento es aquello que me permite aportarle unos nutrientes al cuerpo. Ustedes van a encontrar productos en el mercado que no son como tal un alimento, ¿sí? O sea, son productos que cumplen una descripción como un alimento, pero realmente no te aportan nada al organismo. Acá yo quiero poner un ejemplo que siempre coloco frente a los mitos y es cuando antes, hoy en día casi todos tomamos leche de bolsa, pero la leche se comercializaba en cantinas, entonces considerábamos que la leche era muy buena y llegábamos a la casa para garantizar de que no nos hiciera daño, la hervíamos. Y hervirla es un proceso donde se somete la temperatura por encima del grado de ebullición. Cuando tú alcanzas una temperatura superior al grado de ebullición, lo que pasa es que se eliminan los microorganismos, que es la razón por la cual lo hacen, pero también se eliminan los nutrientes. Entonces, cuando tú eliminas nutrientes, estás generando que la leche, digamos en el caso de este ejemplo, es un producto que no es nutricionalmente viable para el cuerpo. Simplemente estás tomando agua con algo de nutrientes de lo que queda y realmente no cumple la función de alimentar. Entonces digamos que es un mito, porque siempre hemos creído que la leche alimentaba mucho, entonces la comprábamos de cantina de la vaca, que decimos, y la poníamos a hervir, eliminando todos los microorganismos. Entonces partamos de esos conceptos para que las dudas y preguntas que tengan me las puedan hacer ahorita, de manera que nos permita entender estos conceptos muy claramente. Los alimentos se clasifican, pues digamos que en varias formas, pero he decidido mostrarles estas tres. Y es de acuerdo a la funcionalidad, pues se clasifican en formadores, en energéticos y reguladores. Formadores, aquellos como la proteína, que nos permiten
formar nuevas estructuras dentro de nuestro cuerpo. Los energéticos, como los carbohidratos, que nos permiten almacenar condiciones para generar energía a través del desdoblamiento de los carbohidratos o de las grasas. Los lípidos también ayudan como energéticos. Y los reguladores, como las vitaminas, como los minerales, que ayudan a regular que nuestro cuerpo tenga, digamos, las condiciones aptas de acuerdo a lo que necesita. La vida útil se clasifica en tres, esto es básico que lo tengan en cuenta. Los alimentos se clasifican en perecederos, semiperecederos o no perecederos. Perecedero viene de la palabra perecer, o sea, que se daña. No quiere decir que los alimentos no perecederos no se dañan, pero pueden durar en el tiempo un tiempo bastante largo, que valga la redundancia. Los alimentos cumplen una función de vida útil. La vida útil es que, así como nosotros nacemos y morimos, los alimentos aparecen en el mundo de la forma que sea, vegetal o animal, o sea, agrícola o pecuario, pero ellos tienen un punto de partida, si los hacemos nosotros o de manera natural, y obviamente tienen una caducidad. Esa caducidad radica por dos cosas que quiero que las tengan muy en cuenta y ojalá puedan tomar nota. Los alimentos se dañan por el agua y se dañan por los microorganismos. Son las dos razones fundamentales por qué los alimentos se dañan. ¿Por qué se daña un alimento? Un alimento se daña porque el agua que contiene facilita un medio para que los microorganismos vivan, o sea, generan un ambiente estable para que el microorganismo viva de manera adecuada. Y lo otro es los microorganismos porque son los agentes que deterioran la comida. Cuando uno está vivo, digamos, si nos ponemos como ejemplo, cuando uno está vivo, nosotros tenemos algo que se llama nuestras defensas, que no son solo en nuestra sangre, sino también está en nuestra flora intestinal, por ejemplo. Estos son microorganismos vivos, que son llamados microorganismos banales, o sea, que le hacen bien al cuerpo y nos protegen de otros que son denominados patógenos. Los patógenos son, acuérdense de esa palabra, patógeno es que produce enfermedades. Cuando hablamos de un microorganismo patógeno es porque está produciendo enfermedades. Bueno, la temperatura del oxígeno, digamos que son las variables con las cuales el microorganismo sobrevive. No diría que es una razón por la que se dañan las cosas, sino que son las condiciones ambientales o los factores que ayudan a que el microorganismo se sienta bien. Nosotros creo que en la sesión número 4 vamos a hablar netamente de microorganismos y les voy a explicar todo lo que pasa con los microorganismos en el mundo y por qué nos generan este tipo de daño. Es más, en la discusión voy a generar el tema del coronavirus, que es un tema de tendencia para que entiendan, digamos, cómo ataca y por qué nos enferma. Pero básicamente los alimentos se dañan por la mezcla entre microorganismos y agua. Entonces, un alimento perecedero, ¿qué es? Un alimento que tiene alto porcentaje de agua. Vamos a poner dos casos fundamentales, la leche y la carne. La leche, si usted la deja a temperatura ambiente, digamos, en unas condiciones de temperatura superiores a 26 grados centígrados, 25 grados centígrados, la leche en menos de una hora va a estar ácida, o sea, se va a dañar. ¿Por qué? Porque la leche tiene microorganismos y además de tener microorganismos, tiene alto porcentaje de agua. La leche es 87% de agua. Eso quiere decir que es un alimento perecedero. Alta cantidad de agua va a atraer alta cantidad de microorganismos. ¿Claro eso? Los semiperecederos son alimentos que tienen menos agua. Normalmente son alimentos que están un poco más sólidos o son semisólidos
o sus estructuras moleculares son mucho más sólidas. Voy a poner un ejemplo como el de la mermelada, las jaleas, las salsas. Son productos semiperecederos, pueden durar más y normalmente están asociados a factores como las altas concentraciones, alta concentración de azúcar, alta concentración de sal, alta concentración de, bueno, como tal de sólidos. Entonces, en algunos utilizan harinas y el producto queda mucho más sólido. Entonces, eso va a hacer que sea semiperecedero. Los productos no perecederos son pues los mejores para el almacenamiento, que normalmente son lo que nosotros llamamos productos secos. ¿Cuáles son productos secos? Los frijoles, las lentejas, el garbanzo, el arroz y todo lo que son productos deshidratados. Normalmente son no perecederos porque usted podría dejar una bolsa de arroz bien almacenada, le puede durar años y no se le va a dañar, porque no tiene agua. Y si no tiene agua, difícilmente va a tener presencia de microorganismos. Normalmente lo que ataca a este tipo de productos son hongos, pero los hongos van a atacar cuando haya más humedad. Por eso siempre les recomiendan que lo mantengan en un lugar seco. Entonces, hasta ahí la clasificación por alimentos por su vida útil. Y por origen, pues naturales son aquellos que provienen de directamente, digamos, como pasa con las frutas y las verduras. Son productos naturales porque se obtienen directamente de la tierra o del árbol. Y en el caso de los productos, digamos, de origen pecuario como la leche, pues la leche es natural porque sale directamente de la vaca. Y la carne porque sale directamente de la estructura anatómica del semoviente, independientemente del que sea. Y los procesados son aquellos productos con los cuales hacemos una serie de tratamientos térmicos y operaciones unitarias, como cuáles. Entonces, digamos, vamos a hablar, la leche es natural, pero cuando ya tenemos un queso sufre una serie de transformaciones, entonces eso lo hace diferente. Básicamente es la diferencia. Entonces, continuando con esto, vamos a hablar de esto que es tan importante, que se llaman las enfermedades transmitidas por alimentos o denominadas ETAs. Cuando ustedes escuchen la palabra ETAs, quiere decir que es una enfermedad que se transmite por alimentos. Creo que no hay un mejor momento para explicar esto que en el que nos encontramos. Una pandemia como la que estamos sufriendo de carácter mundial, toca, digamos, de alguna manera el tema de las enfermedades transmitidas por alimentos. Yo creo que nunca en la historia, especialmente en Colombia, que seguimos un país en vía de desarrollo, habíamos entendido tanto la importancia de las buenas prácticas higiénicas, sanitarias, de salubridad, como hoy, donde todos tienen que salir con su tapabocas, porque inminentemente nuestras acciones, especialmente nuestras manos y nuestra boca, emana pues sustancias o almacena sustancias del exterior y microorganismos del exterior. Entonces, las setas se dividen en tres. Ténganlo muy presente. Infecciones intestinales, o sea, acá dice infecciones, pero normalmente la gran mayoría son infecciones intestinales. Son producidas por alimentos contaminados, pero normalmente los patógenos que generan estas enfermedades son mesófilos. El más importante que debemos tener en cuenta se llama Escherichia coli o E. coli, que el E. coli es el que está presente en el estiércol o digamos, en la materia fecal. Y a veces cuando aparece esto en presencia de un alimento, si ustedes tuvieran la oportunidad de averiguar en un laboratorio de salud pública, el que sea, normalmente hay presencia de microorganismos como el E. coli. Los mesófilos, o sea, el E. coli pertenece a los mesófilos. Yo les prometo que
clase de microorganismos vamos a hablar ampliamente de cómo se clasifican los microorganismos, pero hoy quiero que entiendan que los mesófilos son los microorganismos que sobreviven a temperatura ambiente, normalmente entre los 16 grados centígrados, 15 hasta 14, hasta los 50 grados centígrados. Estos no son los más fuertes, pero son los que más generan enfermedades, porque son las temperaturas ambientes, independientemente de donde nos encontremos. Entonces, normalmente generan infecciones intestinales. Por eso cuando ustedes dicen que le dolió el estómago y tuvo síntomas como diarrea, vómito y se deshidrató por comer algo y dicen se intoxicó, normalmente es incorrecto. La mayoría de las personas tienen infecciones intestinales por el tipo de microorganismo que casi siempre es este. Ahora vamos a hablar de intoxicaciones. Es más, si alguna vez les pasó eso, ojalá nunca piensen que se intoxicaron, porque la intoxicación normalmente se genera por microorganismos con toxinas o con toxinas de los alimentos. Por eso acá también aparecen las toxinfecciones. Entonces, las intoxicaciones se producen con toxinas artificiales de microorganismos o sustancias tóxicas. Entonces yo me puedo intoxicar de dos maneras. Me puedo intoxicar con un alimento químico como el cloro o con la inhalación de sustancias químicas utilizadas para la limpieza. Por eso es tan importante, creo que en todo esto vamos a hablar de algo importante que es la limpieza y la desinfección, porque es que ahora todo le agregamos cloro y le agregamos alcohol, pero es que tenemos que tener en cuenta son las condiciones como lo hacemos. Tenemos que empezar a desarrollar hábitos que nos conlleven a tener buenas prácticas. Y la intoxicación es muy recurrente, especialmente, les voy a poner una que no es por alimentos, pero sucede para que me tengan en cuenta, es cuando limpian el baño con hipoclorito en altas concentraciones, se encierran en el baño a hacerlo y he escuchado muchas personas que sufrieron problemas por inhalación de gases y tuvieron que ir para el hospital, para que lo tengan en cuenta. Me preguntan si el vinagre es una buena opción para desinfectar. Claro que sí, pero de eso vamos a hablar el día que hablemos de microorganismos, porque lo que yo quiero es que entiendan cómo se comportan ellos para que ustedes sepan cómo deben comportarse ustedes. ¿Sí? Porque ahorita todos usamos tapabocas y guantes, pero no entendemos cómo se comporta el virus. Tenemos que entender cómo piensa él para nosotros así mismo comportarnos. Y las ETAs es entender esto. Las toxinfecciones se producen normalmente por la ingesta de alimentos contaminados por microorganismos patógenos o sus toxinas. En el anterior hablábamos de toxinas y sustancias tóxicas. Las toxinfecciones son muy, muy graves, que es lo que ustedes llaman, o sea, lo que realmente llaman que se intoxicó es una infección intestinal, pero lo asocian a una toxinfección, que es lo que generan, algunos microorganismos generan unas toxinas que son altamente dañinas para el cuerpo y pueden generar atrofia muscular, parálisis y una serie de efectos que créame que nadie quisiera estar intoxicado de esa manera nunca. Se conocen como la brucelosis, la salmonelosis, la shigella es una bacteria que también genera toxinfecciones bastante graves. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Los síntomas, todos estos síntomas que les acabo de mencionar y los que aparecen aquí en la presentación, vómito, dolores abdominales, diarrea, fiebre, síntomas neurológicos, que es cuando ya se vuelve complejo, la dificultad respiratoria, casi siempre los microorganismos atacan los bronquios, ojos hinchados y pues la muerte es el caso más complejo. Especialmente sucede con intoxicaciones y toxinfecciones. Por eso espero que sus mentes a partir de ahora quiten la palabra intoxicarse porque realmente nadie quiere intoxicarse. Bueno, en el módulo que les envié hablábamos de el módulo de manipulador de alimentos habla de que hay tipos de contaminación, ¿sí? Existe contaminación física, química y biológica. En los alimentos como manipuladores debemos tener en cuenta
que físico es cualquier material extraño que pueda generar una lesión en el alimento. Entonces, piedras, tornillos, trozos de material, empaque, cosas como estas. Tengan en cuenta que por eso siempre hablamos de no usar elementos como aretes, piercing, cadenas, manillas. No se puede porque pueden ser, pueden ocasionar especialmente contaminantes físicos y se pueden convertir en un problema. Como en algún momento ha pasado con algunas, digamos, panaderías, puede suceder que algún elemento con los que cortan, como pasó una noticia hace un tiempo, suceda de que queden en algún pan. Hay una pregunta que me gustaría aclarar muy importante y me hablan de que en la sección anterior, cuando uno le hablan de que se intoxicó y resulta con un brote y una hinchazón, normalmente estamos hablando acá de dos aspectos. Si es por alimentos, puede ser una alergia. Y las alergias normalmente reaccionan así. Nosotros hoy no vamos a hablar de alergenos. La Organización Mundial de la Salud habla de que hay 31 elementos que pueden tener alergenos y están categorizados como alergenos, y usted puede ser alérgico a cualquiera de esos sin saberlo o sabiéndolo. Normalmente esa reacción que mencionan por alimentos son alergias a alguna sustancia dentro del alimento. Pero cuando se brota y se hincha de pronto, que esté asociado a lo anterior, puede ser una toxinfección o tal vez una intoxicación. Igual ya yo no podría decirles que tal síntoma está asociado a esto, no, tendríamos que hablar de cada una de estas enfermedades para poder empezar de pronto a debatir un poco eso, pero pues digamos el objetivo mío es que comprendan que hay unas enfermedades que se transmiten por alimentos. Continuando con esta parte, los riesgos de contaminación química, pues es lo mismo que pasa con las intoxicaciones. Generalmente pasa con los elementos de limpieza y desinfección, como el hipoclorito, como las sustancias con las que lavamos, desinfectamos, todo lo que utilizamos, que conocemos como aseo, que en la industria pues son los elementos de aseo, los insumos químicos del aseo, y en la casa pues son todos los insumos que ustedes utilizan para hacer el aseo de su hogar. Los riesgos biológicos pues es lo que manifestábamos anteriormente. Los riesgos biológicos son los que son latentes en la aparición de enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, cuando usted no se lava bien las manos, cuando usted no tiene buenas prácticas de aseo en su casa o en su ambiente de manipulación de alimentos, pues va a posibilitar la presencia de microorganismos patógenos. A veces tenemos mucho miedo a los microorganismos, pero es que los microorganismos no todos son dañinos. En un gran porcentaje los microorganismos coexisten con nosotros. El problema es que así como hay buenos, hay malos. Y existen, digamos, acá le pongo unos ejemplos. Los más comunes son la Escherichia coli, la Salmonella, la Listeria y muchos otros que hacen presencia en microorganismos y que pueden generar inconvenientes. Los riesgos, ok. Vamos a avanzar. Bueno, acá básicamente es un ejemplo corto de lo que son los alimentos perecederos. Los alimentos perecederos, como les mencionaba, digamos, podemos hablar que hay unos de corto plazo, unos de medio plazo, otros de largo plazo. Entonces podemos hablar que de corto plazo, pues el pollo, las vísceras, el cerdo, el pescado, todos estos productos no pueden durar menos de un día sin refrigeración. Yo digo que algunas horas, ¿sí? Algunas horas sin refrigeración. Bueno, digamos en condiciones como tropicales, digamos ya en alta montaña como Bogotá, Tunja, que tienen una
unas condiciones ambientales mucho mejor, pues en eso no se va a tener esos inconvenientes. Bueno, ya lo que son de medio plazo, pues son las frutas, las verduras, algunos productos como el salami, que ya tienen otras condiciones. Los productos perecederos de medio plazo, pues como el pan, la piña, el limón, que es lo que llamamos ya productos que pueden sobrevivir entre 3 días y un poquito menos de una semana. Y los productos a largo plazo son todos aquellos, como yo les mencionaba anteriormente, que sobreviven, pues mucho más que una semana sin refrigeración, algunos pueden durar años. La miel. Lo que pasa es que, bueno, la miel es un producto que no es tan perecedero, por eso está en el largo plazo. O sea, es más, esos productos podríamos analizar que algunos de ellos, como el azúcar, la miel, las pastas, podrían sobrevivir meses y hasta años. Lo que pasa es que uno en la industria no puede decir que no se pueden dañar. O sea, usted no puede decir que un producto o sea, no se daña nunca, porque eso no es posible. Por eso el INVIMA, que es el ente rector en control de fabricación de alimentos, nunca da un tiempo de vida útil superior a 2 años de ningún producto, ni siquiera de los medicamentos. Entonces es más que todo por los estándares y por las condiciones ambientales. Podríamos que mínimo tiene 2 años, pero no podemos decir que nunca se dañe, eso ya son conceptos. Claro, claro, pierde. Las estructuras moleculares se pierden con el paso del tiempo también porque hay una degradación independientemente del producto. Es como cuando usted deja una panela mucho tiempo almacenada, tal vez ella no se daña rápidamente, pero con el tiempo las condiciones ambientales la degradan. Y eso es clave que lo tengan en cuenta. Bueno, acá quiero hablar de básicamente lo que puede pasar en sus hogares con la transferencia de microorganismos patógenos, las sustancias y o partículas de alimentos crudos sin desinfectar. Acá hay un concepto que yo quiero que lo tengan en cuenta que se llama contaminación cruzada. La contaminación cruzada habla de dos aspectos importantes. Habla de que el producto terminado no se puede mezclar con la materia prima. ¿Qué es materia prima o producto en fresco? La carne, la leche, las frutas, las verduras. Ellos requieren unas condiciones más especiales, porque acuérdense que hay unos que son más perecederos que otros, pero, o digamos lo del pan, si ven que el pan, o sea, usted no puede meter el pan a la nevera porque la humedad lo va a dañar. Acuérdense que el pan es un producto semiperecedero que tiene menor cantidad de agua y si usted le agrega en un lugar donde va a adquirir agua, pues lo más probable es que los hongos lo van a atacar. Entonces tengan en cuenta estas cosas. Digamos acá lo que hay es una serie de errores que se pueden presentar en la nevera. El queso en mal estado. Si un producto está en mal estado, a veces usted cree que lo guarda y eso le va a permitir de pronto que se mejore y no es mágica la nevera. La nevera solo garantiza las condiciones ambientales para que el alimento no se degrade o que no sigan los microorganismos actuando. Eso lo van a entender cuando entiendan el comportamiento de los microorganismos. Bueno, acá hay varios ejemplos de contaminación cruzada donde hay queso en mal estado, hay un queso en buen estado y hay un producto con queso. Lo más probable es que los microorganismos aquí son equivalentes, o sea, los del queso en buen estado y los del en mal estado son equivalentes, entonces lo más probable es que los del mal estado van a dañar los que están en buen estado y lo mismo van a dañar el pan por lo mismo. Entonces tengan en cuenta eso, o no agregar cosas que ayuden a facilitar eso. Yo les pido que tengan en cuenta todas esas dudas para el final, que nos van a permitir hacer un debate muy interesante y les prometo aclarar todas sus dudas. Con respecto a cuando va de persona a alimento, los alimentos se pueden dañar de persona a alimento. Entonces yo tengo contaminadas mis manos, por eso debo lavarlas muy bien y pues manipulo alimentos crudos, se contaminan. Los productos terminados entran en contacto con manos sucias y se contaminan. Y normalmente son productos listos para consumir. Por eso
yo les digo, si acá hay alguien que vende productos de manera informal en la calle o son vendedores ambulantes y ustedes son consumidores de este tipo de productos, yo no puedo decirles que no lo consuman, pero les pido a los que lo hacen que tengan en cuenta que deben tener muy limpias sus manos y tratar de no contaminar los alimentos directamente con las manos. Y el contrario, también traten como consumidor de garantizar que el vendedor garantice las condiciones mínimas de limpieza para que usted no se contamine. Es importante que lo tengan en cuenta. Y la contaminación también se puede generar de superficie a alimento. Digamos, este ejemplo es clave en sus casas. Si ustedes tienen alimento, tablas de picar, de lo que sea que utilicen los platos, y están sucias, pues van a contaminar los alimentos de manera que no va a ser unas condiciones aptas de manipulación. Hasta ahí, digamos, hemos hablado de lo que es la educación sanitaria sencilla, algunos conceptos básicos. Quisiera que entráramos en detalles porque cada una de las palabras y aspectos de manipulación es un mundo complejo, pero vamos a dejar hasta ahí y ustedes van a conservar sus dudas y preguntas para poder debatirlas ahora. Quiero que a partir de ahora entendamos lo que es la normatividad. ¿Qué te exige a ti como manipulador de alimentos la norma? Te exige que tú tengas una capacitación, tengas un certificado médico que te acredite que eres apto para manipular de acuerdo a los resultados de tus exámenes de laboratorio, que los vamos a ver ahorita. Cuando no sabes qué hacer como manipulador de alimentos, si tienes alguna duda, o sea, cuál es el protocolo correcto, busca preferiblemente asesoría profesional y especializada. No busques cualquier persona que te hable de alimentos, sino ojalá personas, eh, personas que realmente conozcan y dominen estos temas. ¿Quién es el manipulador de alimentos? Es el cultivador, es el transportador, es el cocinero, el procesador, el empacador, el vendedor, el mesero, el consumidor. Todos somos manipuladores de alimentos, si se dan cuenta. Porque si no, en estos momentos, pues algunos saldrían a la calle y otros no. Todos somos manipuladores de alimentos porque los microorganismos tienen la posibilidad de estar en cualquier lado sin que podamos verlos. Y todas las personas que intervienen directamente y aunque sea en forma ocasional en actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte y expendio de alimentos. Todas estas personas son manipuladores de alimentos, para que lo tengan en cuenta y sepan, bueno, ¿quién es el manipulador? Todos. A veces, ¿cuáles son las preguntas que nos hacemos? O sea, ¿cómo tengo mi certificado de manipulador de alimentos? ¿Son necesarios los exámenes? ¿Para quiénes aplica el certificado de manipulación de alimentos? Todas esas dudas, como se las acabo de aclarar, es bueno que las tengan en cuenta que puedan solucionarlas. En este caso pongo el ejemplo de una empresa que se dedica a eso y lo que debes hacer es ponerse en contacto con el personal especializado. El paso 2 es selecciona el servicio que se adapte a tus necesidades de acuerdo a lo que tú necesites, recibe la capacitación correspondiente, realiza tus exámenes y ten el reconocimiento médico y recibe tu certificado de manipulación de alimentos. Básicamente es lo que vamos a hacer. A excepción de que el SENA no te va a entregar exámenes ni certificado médico, ¿no? Si alguna persona tiene una duda frente a eso, al final me puede preguntar y yo los puedo asesorar frente a ese tema. La normatividad sanitaria, casi quiero que tomen papel y lápiz y sepan porque estas dos normas son claves para entender, bueno, ¿y quién dice que debo recibir formación en alimentos? ¿Quién me dice a mí que debo hacerme esos exámenes? Entonces, existe en la normatividad sanitaria la resolución 2674 del 2013, es la legislación que rige toda la industria de alimentos en estos momentos. Hay normas, decretos y resoluciones que complementan cada una de las áreas, pero digamos que la carta de navegación en la industria de alimentos es la resolución 2674, para que lo tengan en cuenta. Y para los manipuladores de alimentos y las personas que abarcan el sector gastronómico,
deben tener en cuenta que existe la norma técnica sectorial colombiana, que es una norma del ICONTET, que es la NTS 007, y habla de todos los requisitos sanitarios en los establecimientos de la industria gastronómica frente a la manipulación de alimentos. Entonces es clave que los conozcan, los lean, yo se los voy a compartir para que ustedes puedan leerlos. Son muy interesantes porque le permiten ampliar toda la información de la legislación sanitaria vigente en el país, porque es importante conocerlo. ¿A qué me debo comprometer según la normatividad capacitarme si hago parte de la industria sanitaria o lo que llamamos esta educación sanitaria? Entonces, digamos, algunos entes de control como las secretarías de salud departamental, municipal, recuerden que los entes de control los hay de orden local, municipal, regional y nacional. Digamos, en todos los temas referentes a alimentos, existen las secretarías de salud para lo que es el cubrimiento municipal, especialmente en las capitales o ciudades grandes, existe lo que es las secretarías de salud municipal. Y para el caso de los departamentos, o sea, los municipios, se rigen bajo los lineamientos de la Secretaría de Salud Departamental. Para el caso ya de lo que son plantas de procesamiento de alimentos, esto la Secretaría de Salud rige para todos los entes del sector gastronómico, todo lo que es venta directa de alimentos. Y ya cuando hablamos de conservación, almacenamiento y transporte, el ente que controla se llama el INVIMA, que es un ente de carácter nacional. Entonces, estos módulos y estos enfoques es las sugerencias de la legislación para capacitarse. Entonces, tú debes saber de preparación de alimentos, expendios de carnes y productos cárnicos, grandes superficies, almacenamiento de alimentos y bebidas, venta de alimentos en la vía pública, bebidas alcohólicas, ensamble de alimentos y bebidas, leche y derivados lácteos, vehículos transportadores de alimentos. A todos ellos les aplica y para todos ellos hay educación sanitaria. Al igual que los módulos, que son las normas y hábitos higiénicos, protección y almacenamiento y conservación de alimentos, hay que tener en cuenta lo que es limpieza y desinfección, el plan de saneamiento básico y las enfermedades transmitidas por alimentos, pero ya de manera más específica. La norma obliga a todas las empresas que manipulen alimentos a mínimo al año tener una formación de 10 horas de su personal. Entonces, es clave que lo tengamos en cuenta. Ya por otro lado, entonces, la NTS 007 de ICONTET lo que me dice es, los exámenes requeridos para el manipulador de alimentos normalmente son 4, normalmente. Entonces está la baciloscopia, la secreción faríngea o frotis de garganta, lo que es coprocultivo, y lo que llamamos KOH de uñas. KOH de uñas, ¿listo? Esos son los exámenes requeridos para la formación. En este caso hay que tener en cuenta, bueno, cada cuánto, hay que tener en cuenta, eso es clave. La formación en alimentos y los exámenes tienen una regulación anual. Esto se debe hacer de manera anual porque así lo exige la norma. Por eso yo les hablaba acá, voy a volver un poco para acá, de que ustedes tienen que estarse capacitando de manera anual en cada uno de estos temas. Por eso ustedes conocen curso de manipulación de alimentos, pero tienen que garantizar que quien les esté dando esa capacitación los esté llevando por cada uno de estos escenarios, porque si no usted va a ver siempre lo mismo y el objetivo es que comprendan toda la educación sanitaria que hay que tener en cuenta para manipular un alimento. El reconocimiento médico básicamente deben contar con un aval de un profesional de la salud que lo que va a decir es, de acuerdo a los resultados de sus exámenes, es si usted es apto o no para manipular alimentos. Y si alguno de estos exámenes le sale mal, pues hay que empezar un tratamiento médico que le permita estar bien. ¿Por qué son tan importantes estos 4 exámenes? Porque te permiten identificar si
¿Cumples o no para manipular alimentos? En estos casos es importante tener en cuenta, es importante mucho tener en cuenta que cuando tenemos algún tipo de problema de estos, o sea, los resultados son negativos de estos exámenes, digo, son positivos, podemos acarrear problemas de salud pública. Entonces es un compromiso con la salud pública nosotros hacernos estos exámenes. ¿Quién determina quién los paga? Eso depende, ¿no? La norma no es clara. Cuando la empresa lo tiene contratado a usted, puede mandar a hacer los exámenes la empresa. Pero cuando son temas de ingreso, o sea, previos a trabajar en una empresa, o son por temas de formación o otro tipo de trámite, usted es quien debe incurrir en los gastos. Esto ya es un tema más de digamos que de definición de conflicto de intereses o definición de a quién le corresponde esto. Si el empleador lo tiene usted trabajando, básicamente es el empleador el que debe generar la estrategia para usted capacitarse y para usted poderse certificar. Vamos a terminar con lo que es la resolución 5109, que habla de todo el reglamento técnico para las etiquetas de los alimentos. Yo les sugiero que la lean y tengan en cuenta que esto le puede determinar a usted escoger bien o no un producto. A veces escogemos mal nuestros productos con fechas de vencimiento próximas o ni siquiera miramos el lote, no sabemos de dónde viene, quién lo hizo, cuáles son sus ingredientes y podemos tener inconvenientes. Entonces es clave que la lean. La resolución 5109 se hizo para determinar todo el reglamento técnico de las etiquetas. El campo de aplicación son rótulos, etiquetas con los que se comercializan los alimentos para consumo humano envasados o empacados, así como los de la materia prima, productos nacionales e importados que se comercializan en el territorio nacional. Ningún producto puede estar por fuera de estos estándares. Quiero que lo tengan en cuenta y los revisen. Los requisitos generales, hablamos de que la 5109 dicta que no deben describir el alimento de una forma falsa o engañosa o susceptible que den impresión errónea con respecto a su naturaleza o inocuidad. Tengan en cuenta que si usted como consumidor o como manipulador de algún producto, usted está en toda la obligación y en todo el derecho de decir ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante el INVIMA que una empresa está generando información errónea. Porque a veces simplemente nos callamos y nosotros somos los que pagamos por esos productos. Estas empresas son grandes gracias a que nosotros les compramos. Entonces exijamos que se cumpla con la normatividad básica para garantizar la salud pública. Los logos no deben representar con rótulos que empleen palabras e ilustraciones que hagan alusión a propiedades nutricionales o medicinales o preventivas o curativas. Ojo con esto, que a veces compramos productos que dicen que es la cura del cáncer, que esto, mejor dicho, soluciona todos los problemas gastrointestinales, o con esto, mejor dicho, usted ya no va a tener que comer más porque eso nutre toda la comida. Miles de cosas que no se pueden usar. Si una empresa usa estas expresiones, dude de esa empresa. El rótulo no debe estar en contacto directo con los alimentos. Es clave que esté por fuera o en una parte donde no tenga contacto directo con la comida que usted está probando. Si se declara contenido 100% natural, no debe contener aditivos. Si dice 100% natural, después no debe decir con rojo punzón o con eritorbato de sodio. No puede, ¿sí? Entonces, si no, nos están engañando. Los alimentos envasados no deberán describirse con rótulos que sugieran confundirla con otro producto. A veces no podrías decir que es una salsa y resulta que es una mermelada, o que es una mermelada y es un bocadillo. Cosas como esas. A veces algunas empresas, especialmente se ve mucho en la industria láctea, que dicen que es arequipe y resulta que es dulce de leche. Y hay una normatividad completa para eso. Los saborizantes artificiales deben nombrarlos como saborizantes artificiales.
Duden cuando lean una etiqueta, miren, porque a veces uno confiaba en el producto y resulta que ese producto es el que te está haciendo daño. Para terminar, digamos que acá está, yo quiero que ya en detenida, más detenidamente, cuando estén viendo el video nuevamente o cuando estén viendo la presentación que se la voy a compartir, revisen muy bien esta diapositiva que les va a decir todos los pasos con los que debe contar el rótulo de de un producto envasado. Entonces debe tener información del fabricante, debe tener la descripción del producto, debe tener fecha de elaboración, debe tener fecha de vencimiento. La etiqueta debe estar los 8 ítems para que el consumidor conozca lo que está comprando. O sea, esto no es que, ay, tan bonita la empresa, me puso eso para yo saber. No, les toca. Si hay una empresa que no cumple con eso, ojo, está incumpliendo un decreto. Debe tener los ingredientes, debe tener marca comercial, debe tener el número de lote y ojo con esto, debe tener registro sanitario. No compren productos que no tengan registro sanitario porque eso, ¿quién le garantiza a usted que cumplen con los estándares de calidad si nadie los controla? Entonces, clave esto. Para finalizar, quiero que veamos muy bien esta imagen y reflexionemos. ¿Qué creen que está fallando ahí esa persona que está manipulando los alimentos? Hay varias cosas que yo no les mencionaba y creo que voy a terminar diciéndolas con esta imagen. Las mascotas no deben estar cerca de un lugar donde se manipulan alimentos. No pueden estar cerca las mascotas. Él no tiene ni gorro, no tiene tapabocas, tiene las uñas largas. Mañana vamos a hablar de todo lo que son las buenas prácticas de manufactura. Está sucia la superficie, hay presencia de vectores de contaminación, está haciéndolo cerca de otros vectores de contaminación, hay otros vectores de contaminación, no hay limpieza y desinfección, bueno, etcétera, ¿cierto? Entonces, ojo con esto, igual todas las dudas que salen aquí las vamos a ir aclarando a lo largo del curso.